pero Ya. ¿se puede aumentar, por favor? Sí, ahí voy ahí está, ahora sí. Bueno, y entonces les decía, vamos a hacer la definición de persuasión y la definición de influencia. Primero, me gustaría que empezáramos participando un poquito. ¿Qué es para ustedes? Ya ahí tienen el concepto, pero su concepto propio de persuasión. ¿Qué es para ustedes persuasión? ¿Quién me dice? ¿Es la habilidad para convencer a los demás, maestro? Habilidad que se tiene para convencer a los demás. Ok. Yo agregaría, maestro, de hacer o decir algo. Habilidad Es decir, convencer, así es. O sea, la capacidad que podemos tener para convencer a los demás de hacer o decir algo. Correcto, ya, muy bien. La capacidad que tenemos de convencer a los demás. Fíjense cómo estamos utilizando la palabra convencimiento, ¿eh? ¿Quién más nos quiere apoyar? Blanca Mirna. Sería también, como dice la compañera, y ya sea en una forma positiva o negativa, porque hay persuasiones positivas o persuasiones negativas. Ok, pero al final estamos convenciendo a los demás, ¿no? De hacer las cosas. Fíjense que ¿Perdón? De llevar a la persona a una persuasión que lo lleve a, pues sí, a una situación ya sea positiva o negativa. Ok, hacer algo que nosotros queremos, ¿no? Ya sea positivo o negativo. Gracias, Blanca. Eduardo Flores, ¿querías comentar algo? Argumentar elementos que nos conlleven a una realización real, perdón, a una realización de lo que estamos pensando, convenciendo o tratando de llevar a las personas. Ok, sí, puede ser, juntar ese tipo de elementos que nos lleven a algo real, ¿no? Como bien tú lo comentabas. Ok, Eduardo, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Fíjense que la definición más fácil que podemos encontrar de persuasión es convencer a los demás, como bien lo decían, pero se tiene que agregar a través del razonamiento, ¿no? Es muy importante que podamos entender que para persuadir a alguien tenemos que convencerlo a través del razonamiento, ¿no? Y aquí entonces nosotros podemos ver nuestra definición que dice que es la capacidad o habilidad para convencer a una persona mediante razones o argumentos. Fíjense, mediante razones o argumentos. Y yo lo subrayo ahí en la... ¿Perdón? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Creo que se abrió un micrófono. Seguimos entonces. Y como les comentaba entonces, es aquella capacidad o habilidad para convencer a una persona mediante razones o argumentos, para que esta persona piense de una determinada manera o haga cierta cosa. Es decir, cuando nosotros estamos a cargo de un grupo de personas, lo más importante que podemos hacer frente a este grupo es tratar de convencer de que hagan las cosas, pero a partir de que ellos realmente estén convencidos de hacerla, ¿no? No, fíjense cómo la persuasión luego se llega a confundir. De hecho, hay muchos autores, en el pasado había muchos autores que decían que la persuasión era hasta cierto punto negativa, ¿no? Por ahí Mirna nos decía, podemos convencerlos de manera positiva o de manera negativa, pero hoy se ha hecho esa diferencia, ¿no? Hoy se ha hecho esa diferencia entre lo que es persuadir y manipular, que manipular sería entonces probablemente la manera negativa de hacer que las personas hagan las cosas, ¿no? Y desafortunadamente en el ámbito empresarial, la mayoría bueno, hoy en día me parece que han cambiado un poco más las cosas, pero en tiempos pasados la mayoría de los jefes lo que hacían era manipular a las personas, ¿no? Y las manipulaban ¿cómo? Pues amenazándoles que iban a tener problemas con el salario, ¿no? Que les iban a descontar si no cumplían con el trabajo. Los amenazaban ¿cómo? Diciéndoles que de alguna manera si llegaban tarde iban a tener un descuento, ¿no? Y entonces la gente en el pasado trabajaba, cumplía los objetivos y hacía las cosas, pero a través de la manipulación, ¿no? A través de la amenaza, de la amenaza, y entonces ellos reaccionaban y se ponían a trabajar. Hoy en día nosotros, los nuevos gerentes, los nuevos líderes de las empresas, creemos más en la persuasión.
en convencer a las personas a través de hacerlas razonar, de hacerlas entender, de darles buenos argumentos y de que ellos entiendan que las cosas que tienen que hacer las tienen que hacer por el bien de todos, por el bien del equipo, ¿no? Y luego viene la palabra influencia, que se puede interpretar como un sinónimo, y es que al final la persuasión es una manera de influir en los demás, así como la manipulación. Es decir, la influencia sería como lo general y la persuasión sería como una parte psicológica de la influencia, ¿no? Influenciar es la cualidad que otorga la capacidad para ejercer un determinado control, y entonces podemos controlar a las personas a través de la persuasión, que sería la manera de convencerlas de manera positiva, y podemos influenciar a las personas a través de la manipulación, que sería la manera negativa, ¿no? Y entonces fíjense cómo la influencia nos dice es la cualidad que otorga capacidad para ejercer un determinado control sobre el poder por alguien, o sea, sobre tener poder de alguien o de alguna cosa. Entonces, para que quedemos claros, ¿no? Porque durante todo este periodo, este último bloque del diplomado, vamos a estar hablando mucho de persuasión, vamos a estar hablando mucho de influencia y vamos a estar hablando mucho de manipulación, ¿no? Para que tengan muy claros los conceptos. Entonces, la persuasión y la manipulación son dos formas de influenciar a alguien, ¿no? La influencia es lo general y la persuasión y la manipulación es lo particular, ¿no? La persuasión es la forma positiva de influir en los demás a través de hacerlos razonar, y la argumentación, se me fue la palabra, la manipulación sería la forma negativa, ¿no? La parte en que nosotros influenciamos a los demás, pero a través de una situación que nos haga forzarlo a hacer las cosas, ¿no? Bien, ¿hasta ahí tienen alguna duda con esa diferencia? No, maestro. No, maestro, gracias. Perfecto, bueno, pues entonces vamos ahora a la siguiente diapositiva. Ahí está. Bueno, es que se me sale, no sé por qué. Ahí está, ahí ven la segunda diapositiva ya. La persuasión, entonces, ¿sí la ven? No. Yo no la veo. No, desde hace rato, No, maestro, no se ve. No, no se ve. Está usted en imagen, maestro. Ahí está, yo no sé por qué se me sale. ¿Ahí ya la ven? Listo. No. Sí. Sí. Ok, bueno, vamos a hacerla grande para que todos la vean. Entonces, fíjense, la persuasión es un proceso de influencia social sobre el otro, que es lo que yo les comentaba, ¿no? La persuasión es una parte de influenciar a los demás. Así como existe la persuasión, que ya lo dije muchas veces, la manera contraria de influenciar a las personas sería a través de la manipulación. Entonces, lo que nosotros es tratar de influir en los demás, en sus opiniones, en sus opciones, en sus discursos, en sus ideas, ¿no? Y esto de la persuasión se ha manejado, insisto, últimamente mucho en el ámbito del liderazgo, en que el líder tiene que persuadir a las personas a que hagan las cosas por convencimiento, no por un interés económico, ¿no? Que al final, bueno, lo hemos dicho hasta el cansancio, todos trabajamos por recibir un intercambio económico, ¿no? Un premio económico, todos trabajamos por un sueldo. Yo no conozco a nadie que trabaje nada más porque no tiene otra cosa que hacer. Todos trabajamos por un sueldo. Sin embargo, cuando el líder nos convence, nos persuade de cómo tenemos que hacer las cosas para que éstas salgan mejor, pues trabajamos con menos carga encima, ¿no? Es cuando entonces empezamos a disfrutar nuestro trabajo. Por eso es que yo los invito a todos ustedes que terminando este curso empiecen a tratar de influir en los demás a través de la persuasión y no influir en los demás a través de la manipulación, ¿no? De que hagan las cosas por necesidad, sino que hagan las cosas mejor por convencimiento, ¿no? Todo lo que nos rodea entonces tiene que ver con la comunicación y el manejo de la información que emitimos y recibimos. Por lo tanto, mientras más utilicemos la persuasión al momento de comunicar, mientras seamos capaces de convencer a las personas con nuestras palabras y por supuesto con nuestras acciones, porque acuérdense que hablamos en el primer módulo de la comunicación verbal y la no verbal, ¿no? Mientras más seamos capaces de persuadir a las personas a través de lo que les decimos,
vamos a tener mejores resultados. Es por esto que ser conscientes de estas técnicas persuasivas que vamos a ver en esta sesión es fundamental para tener un mayor control sobre nuestro tipo de comunicación, pero sobre todo sobre el tipo de comunicación que tenemos hacia los demás, ¿no? Acuérdense, en la primera sesión, nosotros, o en el primer módulo, nosotros hacíamos la diferencia entre el emisor y el receptor, si lo recuerdan, ¿no? Decíamos que para el emisor es más fácil, ¿no? Porque él es el que sabe lo que va a decir y cuándo lo va a decir, y el receptor, bueno, está un poquito más con barreras, ¿no? De entendimiento, con barreras de saber qué es lo que se le va a decir, y esto es lo que entonces, a través de la persuasión, nosotros como emisores tenemos que lograr convencer a los receptores que lo que les estamos diciendo es lo más conveniente para todos, ¿no? Se dice fácil, se dice muy fácil, ¿no? Pero, por supuesto que lleva ciertas técnicas y ciertas maneras de comunicar a los demás para poder lograr tener una comunicación persuasiva correcta, ¿no? Bien. Eso es como introducción, nada más es como para que marcáramos la diferencia entre persuasión e influencia, que al final, insisto, la influencia es lo general y la persuasión es una parte de esta influencia, es una manera de influir, pero a través del convencimiento. ¿Qué vamos a ver durante este cuarto módulo? Bueno, primero vamos a ver el lenguaje persuasivo, que es lo que vamos a ver el día de hoy, bueno, entre hoy y el día de mañana, ¿no? Ese va a ser nuestro primer tema, el lenguaje persuasivo. Después vamos a ver el tema 2. El tema 2, que es un tema muy bonito y muy dinámico, ¿no? Es dinámica de grupos, cómo podemos integrar a los grupos, pero sobre todo cómo podemos hacer que los grupos crean en nosotros como líderes, cómo podemos hacer que los grupos crean en lo que les decimos, en la manera en la que nos comunicamos, ¿no? Y luego vamos a ver el tema 3, que es comunicación organizacional, que fíjense, parece mentira, pero es una de las grandes herramientas que tienen las empresas de hoy en día para triunfar en este ámbito tan competitivo, ¿no? Estas herramientas de comunicación organizacional, o viceversa, ¿no? Una mala comunicación dentro de la organización puede llevar a la empresa que tiene muy buenos productos, por ejemplo, que tiene muy buenos servicios, una mala comunicación puede llevar a la empresa a fracasar, ¿no? Incluso a extinguirse. Entonces van a ver qué tan importante es la comunicación, vamos a ver qué tan importante es la comunicación organizacional para poder crear un ambiente que nos permita estar en un estado de triunfo, ¿no? En un estado que nos lleve a ser mejores cada día. Luego vamos a ver el tema 4, un tema que a mí personalmente me encanta, yo creo que de todos es uno de los que más me gusta, que es la parte de la negociación, ¿no? Les voy a contar ahí algunas anécdotas que a mí me sucedieron cuando empecé en esta parte de la comunicación y de la negociación, sobre todo, ¿no? En mi primer trabajo me corrieron por no saber negociar correctamente, o más bien por no saber negociar lo que el jefe quería, ¿no? Ya les platicaré. No me da pena decir, ¿no? Que me corrieron por no saberlo hacer, pero bueno, ya ustedes juzgarán si lo hice bien o lo hice mal, o lo que pasa es que no lo hice como el jefe quería. Ya les contaré. Y luego viene el tema 5, que es la gestión del talento, ¿no? Que es cómo podemos nosotros, a través de la comunicación, gestionar, entender y hacernos entender ante nuestro grupo de personas. Y cuando tenemos una comunicación efectiva, cuando utilizamos un lenguaje persuasivo, cuando tenemos una comunicación asertiva, nos damos cuenta que es mucho más fácil gestionar el talento. Es más, yo me atrevo a decir que cuando te sabes comunicar, es mucho más fácil permitir que las cosas fluyan, ¿no? No hay tantas barreras, no hay tantos malos entendidos, ¿no? Porque te sabes comunicar bien, no hay tantos problemas dentro del grupo y las cosas fluyen mucho más fácil, ¿no? Incluso me atrevo a decir que cuando sabemos comunicarnos efectivamente, eliminamos mucho la parte esta del proceso administrativo, que es el control. Dejamos de controlar a las personas porque somos tan claros en nuestra manera de comunicarnos que no es necesario estar recordando las cosas, que no es necesario estarles diciendo qué, cuándo y dónde lo tenemos que hacer, ¿no? Muchas veces con una vez que se los digamos y cuando por supuesto, el personal está comprometido, ¿no? Con una vez que les digamos las cosas es suficiente. Entonces, estos son los 5 temas que vamos a ver durante estos siguientes y últimos 12 días de su diplomado.
como siempre, vamos a tratar de hacerlos lo más atractivo y dinámicos posibles para que, bueno, pues se nos vaya rapidito el tiempo y nos queden ganas de volver a meternos un diplomado más, ¿vale? Bien, paso a la siguiente diapositiva. El lenguaje persuasivo, vamos a entrar ya en materia, en el tema 1, lenguaje persuasivo. ¿Qué es para ustedes el lenguaje persuasivo? ¿Quién me dice? Voy a dejar de compartir un poquito para platicar un poquito acerca de qué es para ustedes el lenguaje persuasivo. ¿Quién me dice? ¿A qué les suena? Lenguaje persuasivo. Ya que entendimos ahora la definición de persuasión, ¿no? Ya que sabemos ahora lo que significa persuadir, vamos a ver qué nos dice María Luisa Coral. Hola, María Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estás muteada, María Luisa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues es justo eso, ¿no? Ya hablabas tú de justamente pues del objetivo de la persuasión, ¿no? Que es como esta influencia positiva en las personas y bueno, pues yo creo que justamente crear un lenguaje de persuasión tiene que ver con cómo conectamos y que tiene mucho que ver con la empatía que logramos tener con los otros, ¿no? A veces vamos desarrollando como esta habilidad de percibir lo que la gente necesita escuchar. Decías tú hace ratito, ¿no? Bueno, pues de pronto en el trabajo es muy importante justamente pues tener un modelo de comunicación persuasivo que motive y que invite a la gente a sumarse, ¿no? A formar parte del equipo y a contribuir desde cada quien, desde su trinchera. Y de pronto el reto se vuelve que cuando la gente necesita que uno le esté dice, ¿no? A veces los jefes pareciera que se tienen que convertir en eternos porristas, pero bueno, pues al final es parte de un tema de cultura laboral en el que la comunicación persuasiva pues pudiese ayudarnos a abonar en la construcción de espacios más eficientes y más armónicos. Correcto, María Luisa, gracias por tu participación como siempre. Muchas gracias. Gisela, adelante. Sí, maestro, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo nada más sumaría a lo que dijo la compañera en cuanto a que la comunicación puede ser verbal o no verbal, pues precisamente por nuestras acciones van marcando también esa persuasión. Entonces también hay una imitación por parte de los demás, con los que nos estamos comunicando. Entonces eso también yo lo tomaría como lenguaje persuasivo, tanto ya sea de manera oral o verbal, escrita o con los movimientos. Claro, Gisela, y fíjate, lo que tú comentas es muy cierto y muy válido, y qué bueno que lo dices, porque bueno, a lo mejor se me había pasado comentar que efectivamente el lenguaje persuasivo no solamente es oral, ¿no? Por ejemplo, la publicidad en todas sus áreas, en todos sus ámbitos, pues maneja el lenguaje persuasivo, y muchas veces es a través de carteles, ¿no? A través de frases escritas, y lo que busca la publicidad, y lo pongo entre comillas, es convencernos de que compremos un producto o un servicio, haciéndonos, y otra vez entre comillas, razonar de las ventajas que ese producto o ese servicio nos representa, ¿no? En comparación con los de la competencia. ¿Y por qué lo digo entre comillas? Porque, bueno, por supuesto, la publicidad, ningún producto nos va a hablar de sus desventajas, ¿no? Nadie nos va a decir, no comas gansito porque te vas a poner más gordo de lo que estás y más lleno de grasa y al rato te va a dar grasa en el hígado. No, nadie nos va a decir eso, ¿no? Al contrario, nos va a decir gansito, el rico pastelito con mermelada y con cremita y recuérdame, ¿no? Es decir, utiliza la publicidad del lenguaje persuasivo como tal, o sea, ahí en la publicidad es donde ustedes pueden ver el mayor lenguaje persuasivo, tanto en los comerciales de televisión, en los spots de televisión, ¿no? En donde te convencen a través de hacerte razonar de las ventajas que tiene un producto o un servicio, o de manera escrita a través de carteles en los cuales tú puedes ver la información, las frases positivas que ahí te ponen, o incluso, como bien lo decía Gisela, creo que fue la que comentó ahorita al final, ¿no? Como bien lo decía ella, a veces incluso solamente con movimientos. Y por eso es que ahí, sí, Gisela, gracias, Gis.
Y por eso es que a veces hay comerciales de televisión que no te dicen nada, que solamente es, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan aquellos comerciales de cerveza Corona, donde aparecía, por ejemplo, una hamaca en la playa, nada más giraba de un lado a otro, se oía el mar, se oía el viento, y de repente ponían la cerveza Corona a un lado, ¿no? Es un lenguaje persuasivo que no es hablado, que no es escrito, que es más visual, ¿no? Pero fíjense cómo en todos estos ámbitos, tanto en la parte escrita, y pongo como ejemplo la publicidad porque es lo que todos tenemos a la vista, en la parte escrita como en la parte hablada, siempre todos los mensajes de la publicidad son mensajes positivos, son mensajes a favor son mensajes a favor del producto o a favor del servicio. Esto habla de un verdadero lenguaje persuasivo. No se trata tampoco, insisto, de esconder las cosas malas, ¿no? Porque entonces estaríamos hablando de un lenguaje persuasivo engañoso. Pero se trata de valga la redundancia, se trata de resaltar los beneficios, se trata de resaltar las cosas positivas. De esto es de lo que nos habla el lenguaje persuasivo, ¿no? De decir cosas buenas, de decir cosas positivas, tampoco un falso positivismo, ¿no? Tratar de aterrizar las cosas y sacar la mayor ventaja posible de ello. Por eso es que pongo el ejemplo de la mercadotecnia o de la publicidad, porque definitivamente la publicidad en todos sus ámbitos es lo que nos ofrece el mayor lenguaje persuasivo en todos los ámbitos, ¿no? Porque lo que tratan en la publicidad es de vendernos un producto o un servicio a través de convencernos de que es lo mejor que podemos encontrar en el mercado para cubrir alguna necesidad, ¿no? Ya nos meteríamos en otro tipo de rollos. Pero bueno, sí, me parece que tienen muy claro lo que es el lenguaje persuasivo, es tratar a través de las palabras y a través de las acciones, sí, claro, a través de las palabras y a través de las acciones, tratar de convencer a las personas que tenemos a nuestro alrededor de lo que decimos es realmente pues lo que podría ser lo más importante o lo que podríamos tomar más en cuenta. Más adelante vamos a ver una diapositiva que a mí me causa mucha gracia porque dice por ahí, todos opinamos queriendo que nuestra opinión sea la válida, ¿no? Todos opinamos queriendo que nuestra opinión sea tomada en cuenta. Nadie en este mundo opina pensando en que en mi caso me van a hacer, porque si no, si crees que en mi caso te van a hacer, pues mejor te quedas callado, ¿no? Entonces, para que realmente esa opinión, para que realmente ese comentario sea aquel que valga la pena, sea aquel que haga la diferencia, pues hay que empujarlo y hay que ayudarlo a través de la persuasión, ¿no? Entonces, el lenguaje persuasivo es un proceso de carácter psicológico y social, cuyo fin es conseguir un cambio en las cogniciones o conductas de una persona o de un grupo. Lo que vamos a hacer hablando persuasivamente es tratar de hacer que las condiciones del grupo o las condiciones de la persona con la que yo me estoy comunicando cambien. Por supuesto, cambien de manera positiva y por supuesto cambien hacia mi pensamiento, hacia lo que yo quiero que haga. Y aquí es donde empieza a entrar la confusión. Aquí es donde empieza a entrar la confusión acerca de, entonces, ¿lo estoy manipulando? Al final, si ustedes quieren, la persuasión es una forma de manipulación. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es tratar de que la gente haga lo que nosotros queremos, de convencerlo de que nuestras palabras son las más claras o son lo que tenemos que hacer para sacar una buena ventaja competitiva dentro de la organización. O a mis hijos, ¿no? Yo les hablo con un lenguaje persuasivo tratando de convencerlos que yo tengo razón en lo que estoy diciendo. Y entonces es donde entra la confusión si pudiera ser un poco de manipulación. Insisto, la manipulación lleva pegado algo de trampa, ¿no? La manipulación lleva consigo algo de trampa, algo de amenaza, algo de intercambio, incluso si tú quieres, ¿no? De intercambiar por un beneficio, ¿no? Eso es la manipulación. Entonces las personas hacen las cosas no porque estén convencidas, sino porque quieren obtener un premio, sino porque quieren obtener un permiso, ¿no? Y creo que la otra vez yo les platiqué, y si no, se los vuelvo a platicar para que lo recuerden, aquella maestra que yo tenía, que siempre llegaba tarde, ¿no? Que siempre llegaba 10 minutos tarde, y lo primero que tratamos de hacer fue manipularla y decir, entonces te vamos a descontar, ¿no? Te vamos a descontar cada que llegas tarde. Los primeros 2 o 3 días llegó temprano, pero después se le olvidó y llegó tarde y se le descontó. Y entonces se acostumbró a recibir menos de salarios, era tanta su llegada tarde que se acostumbró mejor a recibir un poco menos de salario y seguir llegando tarde.
Y entonces lo que quisimos hacer fue, bueno, vamos a cambiarla, vamos a buscarla de manera positiva, vamos a darle un bono por llegar temprano durante los siguientes 15 días. Se platicó con ella, se le ofreció el bono y en los primeros 15 días llegó puntualita, se le dio el bono y a la siguiente quincena se le ofreció el mismo bono, pero ya no lo logró, ¿no? Ya como que haber dicho, bueno, ya lo logré una vez, ya otra vez vuelvo a llegar tarde. Ahí la estábamos manipulando, ¿no? Quitándole sueldo o dándole sueldo. No la estábamos haciendo razonar, no la estábamos persuadiendo de lo que tenía que hacer, no le estábamos haciendo que entendiera que tenía que llegar temprano, no tanto por recibir más dinero o porque le íbamos a quitar dinero, sino por el compromiso que tenía ella con los alumnos, ¿no? Cuando la sentamos de frente en el escritorio y le dijimos, a ver, Miss, tú necesitas llegar temprano porque imagínate lo que es tener a tus 20 alumnos solitos 2 o 3 minutos, un día va a suceder una desgracia y la única culpable vas a ser tú. Tienes tú una responsabilidad con tus alumnos, tienes que ser tú la primera que llegue al salón de clase. En ese momento entendió, razonó y dijo, caramba, es cierto, ¿no? Es cierto, tengo una responsabilidad social y empezó a llegar temprano. No les voy a mentir, no les voy a decir que de ahí ya para siempre llegó temprano, ¿no? De repente 1 o 2 veces a la semana se le volvió a patinar, ¿no? Pero fue como logramos mejorar mucho su puntualidad a través de persuadirla, de convencerla con razonamiento y no de amenazarla y no de manipularla, ¿no? Entonces, la persuasión es un tipo de influencia social en los seres humanos. Bueno, dice aquí, un tipo de influencia social en los seres humanos es la persuasión, fenómeno por el cual, mediante un mensaje transmitido por el emisor, se busca un cambio en las actitudes, creencias y comportamientos del receptor o receptores a través de dicha información. Y repito, ¿no? Se dice muy fácil utilizar lenguaje persuasivo, pero para ello vamos a tener que aprender a argumentar muy bien lo que decimos, ¿no? Vamos a tener que aprender a argumentar muy bien porque cuando tú dices las cosas sin argumentos es cuando menos logras persuadir a las personas, ¿no? Por eso entonces la publicidad, y vuelvo a tocar el tema de la publicidad, por eso es que en la publicidad se rescatan o se resaltan los beneficios del producto o del servicio. Esos son sus argumentos para que tú creas que ese producto o ese servicio es lo que mejor te va a hacer para cubrir la necesidad que tú tienes, ¿no? Entonces, aquí en este lenguaje persuasivo entra mucho en juego la argumentación. Yo puedo agarrarle a mi hijo y decirle, o a mi hija agarrarle y decirle, no vas a la fiesta, ¿no? Y entonces ella me va a contestar, ¿por qué no? Y le voy a decir, porque te puede pasar algo y yo te quiero mucho y no quiero estar sin ti, ¿no? Y empezar a llorar. Y entonces le estoy manipulando, le estoy haciendo llegar una parte de manipulación en la que ella diga, ay, pobre de mi papá, ¿cómo se preocupa por mí? No, yo tendría que persuadirle y decirle, hija, no puedes ir a esa fiesta porque ya es muy tarde, porque es muy lejos, porque el lugar en donde está hay mucha delincuencia y mira, y entonces tratar de dar argumentos válidos que la persuadan y que le hagan decir, ok, entiendo cuáles son las conductas o cuáles son las razones, los argumentos por los cuales mi papá no me deja ir, ¿no? Esa sería la diferencia. Entonces, la persuasión hoy en día se ha convertido en un elemento clave en muchos campos, ¿no? Tanto en la economía, la política, la publicidad, la parte empresarial y por supuesto en el ámbito, bueno, yo no sé por qué puse ahí militar, quería decir en el ámbito familiar, es un error ahí mío. Bueno, también, seguramente también en el ámbito militar tiene que ser muy importante persuadir a las personas, ¿no? Pero yo quería referirme más al ámbito familiar, ¿no? Es mucho más fácil y te permite tener una mejor relación con tus hijos, con tu esposa, con tus padres, con tus hermanos, cuando utilizamos lenguaje persuasivo a cuando intentamos manipular las cosas, ¿no? Y también de allá para acá, también del hijo al padre, a veces los hijos son muy buenos para manipularnos como papás, ¿no? Digo, a nosotros los papás nos agarran por la parte sentimental y terminamos cediendo a muchas de las cosas que dicen, pero más por la manipulación que por la persuasión. A veces, y lo digo con toda honestidad, como papás, permitimos, ¿no? Permitimos cosas a nuestros hijos más porque fuimos manipulados que porque realmente estamos convencidos. A veces hasta en el fondo decimos, híjole, a ver si no me equivoqué, pero es que, pobrecito, ¿cómo no le voy a dejar ir a la fiesta? Pues si tanto tiempo que tiene encerrado y pues ¿cómo no lo voy a dejar? Y por dentro seguimos con el miedo de a ver si no se contagia, a ver si no le pasa algo, a ver, ¿no? Entonces, cedimos por la manipulación del pobrecito,
más no porque realmente estemos convencidos en que sea lo mejor. La persuasión o lenguaje persuasivo es un aspecto que se ha estudiado últimamente a través de la psicología social, dada precisamente a esta asociación en los procesos de influencia, ¿no? Hoy en día vamos a ver una gran cantidad de anuncios, de mensajes persuasivos, entre comillas lo digo, otra vez, con esto de las campañas políticas, ¿no? Las campañas políticas buscan persuadirnos de que votemos por uno o por otro candidato, por uno o por otro partido, a partir de tratar de convencernos con razonamientos. A mí me da mucha risa porque yo digo, habiendo tan buenos comunicadores en México, yo no sé a quiénes contratan estos cuates de los partidos políticos, que hoy en día vean las campañas políticas y que nos sirva mucho de ejemplo para esto del lenguaje persuasivo. Vean las campañas políticas y ustedes mismos díganme si con esas campañas están dispuestos a votar por uno o por otro partido, si realmente los están convenciendo porque los están haciendo razonar en lo que dicen. Es pura, ya ni siquiera hablan de las ventajas que te da el votar por ese candidato o por el otro candidato. Te hablan de las desventajas que te da el votar por el candidato anterior, ¿no? Ahorita traen una gran... ustedes lo saben que yo no soy morenista, ¿no? No, ni siquiera estoy de acuerdo con el actual presidente, pero al final pues soy analista, ¿no? Y me doy cuenta que ya se acabaron las corrientes políticas, ¿no? Ya se trata de ganar por ganar, del poder por el poder. No me cabe en la cabeza cómo puede estar aliado el PAN, el PRD y el PRI, ¿no? Un partido de izquierda, uno de derecha y uno de centro, y los tres están aliados con tal de ganar el poder, ¿no? Ahí es donde yo digo, caramba, lo que hemos llegado. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es entender las campañas políticas que hoy en día se están utilizando. Pocos son los candidatos que en su campaña te ofrecen alternativas. Pocos son los candidatos que te hacen razonar. Todos son ataque a lo anterior, ataque a lo anterior. Yo le decía la otra vez a mi esposa, si yo fuera político, haría una alianza con el resto y les diría, a ver, vamos a hacer una cosa, por humanidad, ¿no? Por humanidad no se vale colgarnos de la tragedia de la pandemia, ¿no? Porque todos se cuelgan de ahí, digo, es lo que hay, ¿no? Y de ahí se cuelgan, y ¿cuántos muertos porque estos no actuaron adecuadamente? Digo, por humanidad no deberían ni de tocar el tema, pero bueno, es la forma en la como manejan ellos y lo pongo otra vez entre muchas y entre muchísimas comillas, es la forma en cómo ellos tratan de convencernos. Ese es su lenguaje persuasivo. Por lo tanto, yo creo que entonces están optando más por la manipulación, ¿no? Por manipularnos y decir, no, es que ellos mataron a tanta gente porque no hicieron nada en la pandemia, entonces ahora voy a votar por estos que me robaron hace 80 años, ¿no? O por estos que tuvieron 6 y que tampoco hicieron nada. Nos están manipulando, no nos están tratando de influenciar. Pero bueno, digo, no nos están tratando de persuadir. Pero bueno, ese es otro ejemplo. Y sí los invito a que vean, analicen mucho las campañas políticas, porque al final ellos deberían de utilizar un gran lenguaje persuasivo para hacernos entender, para convencernos de que son la mejor opción, y pareciera todo lo contrario, ¿no? Entonces, analícenlas y ahí verán cómo no se debe de manejar un lenguaje. Bien, actualmente entonces este fenómeno se ha convertido en una interacción cognitiva de quien emite el mensaje con el manejo consciente de este. Fíjense, esta frase es muy importante y espero que la entendamos correctamente, ¿no? Que yo la dé a entender correctamente. Es una interacción cognitiva de quien emite el mensaje, de quien está hablando, del emisor, que tiene el manejo consciente de ese mensaje, o sea, que sabe qué es lo que quiere transmitir, que sabe qué es exactamente lo que quiere decir, controlando entonces la percepción y la cognición sobre aquello que se transmite. Es decir, en pocas palabras, el lenguaje persuasivo es aquel cuando el emisor dice conscientemente lo que quiere, sabe perfectamente lo que quiere decir y lo adapta, ¿no? Lo maquilla, por decirlo de alguna manera, lo transforma a algo que va a permitir que el receptor lo perciba de una manera de necesidad, ¿no? Yo voy a estar mejor, yo voy a estar convencido, ¿no? Yo voy a pasar a estar en un mejor estado anímico si escucho este mensaje, si hago caso a este mensaje. Eso es lo que busca la persuasión. Y entonces, sí, lo tengo que reconocer,
lleva un poquito de feeling, ¿no? Para no decir trampa, lleva un poquito de ponerle tú de tu cosecha a este mensaje para lograr que el otro lo perciba como tú quieres. No lo estás manipulando porque no lo estás engañando, no lo estás manipulando porque no lo estás amenazando. Lo que quieres es que se convenza de lo que tú le estás diciendo, ¿no? Y entonces vuelvo a repetir, ¿no? Vuelvo a repetir y pongo el ejemplo de los hijos, porque creo que es el ejemplo más claro de la diferencia entre persuadir y manipular, ¿no? Cuando nosotros no queremos que nuestros hijos hagan algo, pues caemos un poquito en la trampa de la manipulación, ¿no? Es que me voy a quedar solo, es que tú no tienes ninguna conciencia por mí, ¿no? Es que no te importo, yo lo doy todo por ti, ¿no? Y empezamos a utilizar frases manipuladoras. Habría que utilizar frases persuasivas, de hacerlo convencer, de hacerlo razonar y de hacerlo entender por qué. Y no solo en el ámbito familiar, por supuesto, también en el ámbito de la empresa. Para muchas personas, hablar de persuasión, y aquí viene lo que les decía, lo asimilan a la idea de manipular, y no necesariamente estamos hablando de lo mismo. Hay cierto, como dicen por ahí, como decía mi abuelita, va junto con pegado, sí, a veces en ese proceso de persuasión recurrimos un poquito a la manipulación, pero no son dos cosas, no es lo mismo, ¿no? No necesariamente tenemos que manipular a las personas para convencerlas. Básicamente, persuadir es un sinónimo de convencer, pero de convencer por la buena, de convencer a través del razonamiento. Insisto, no de convencer por el castigo, no de convencer por la parte emocional, ¿no? No de convencer por la parte de los sentimientos, sino convencer por la parte de la razón. Hacerlo a través de engaños y de mentiras, es decir, ahí sí estaríamos manipulando, o de manera honesta y buscando el beneficio de ambos, ahí sí estaríamos persuadiendo. Tiene que ver con la intención que alberga la persona que persuade, pero no con el hecho en sí de persuadir, ¿no? Ojo, el hecho de que nosotros hablemos con la verdad y hablemos buscando el beneficio mutuo no quiere decir en automático que vamos a convencer a la persona, ¿no? Para eso tenemos que acompañarnos de muchas otras cosas, de muchas otras herramientas. Por eso tenemos que utilizar muchas estrategias, ¿no? Porque si no, entonces todas las personas que hablan honestamente estarían persuadiendo a los demás y no siempre es así, ¿no? No siempre es así. Entonces, tener mucho cuidado con eso. A veces creemos que si le hablo bonito, ya lo voy a convencer y no es así. Habría que acompañarlo, como ya lo dije, con buenos argumentos, con buenos razonamientos y con una buena manera de ver las cosas, ¿no? Bien. La voluntad de persuadir tus ideas a otra persona es algo lícito, ¿no? No tiene por qué ser algo ilícito, no tiene por qué ser una trampa el que tú convenzas a los demás de que hagan las cosas como tú quieres. Y pongo el ejemplo, bueno, habla específicamente de las organizaciones. Pongo el ejemplo del jefe, ¿no? Del jefe en una organización lícita, en una organización legal, ¿no? Porque ahorita voy a hablar, por ejemplo, de los grupos criminales, que también utilizan mucho o la manipulación o la persuasión. Pero en una organización lícita, el que tú hagas que cuando eres el jefe, que tus subordinados hagan las cosas convencidos por la forma en como tú quieres que las hagan, pues es válido, ¿no? Para eso eres el jefe. Incluso, yo me atrevo a decir en este caso, podrías incluso hasta manipularlos, pero que las hagan como tú quieres. Podrías amenazarlos, pero que las hagan como tú quieres. Para eso eres el jefe, ¿no? Para que las cosas se hagan como tú dices. Lo más bello sería, bueno, pues que lo hagan convencidos, que no lo hagan amenazados, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú eres un trabajador, igual que los compañeros, y tienes entonces esa necesidad de persuadir a las personas para que trabajen al mismo ritmo que tú, para que hagan las cosas igual que tú? Habrá quien te diga, estás loco, ¿no? Tú aquí no eres el jefe, tú aquí no mandas, por lo tanto yo las hago como yo quiero. Oye, mira, y si mejor hacemos así, no, estás loco, yo aquí tengo muchos años y yo las voy a seguir haciendo como las he hecho como las he venido haciendo todos estos años, ¿no? Bueno, ahí es entonces cuando entra la verdadera magia de la persuasión, porque el jefe tiene algo de autoridad y ahorita más adelante vamos a ver los pasos, los elementos, ¿no?, que se requieren para poder utilizar un lenguaje persuasivo. El jefe tiene algo de autoridad, por lo tanto tiene esta capacidad incluso de poder manipular. El trabajador de al lado no, a menos que se la gane. A menos que se la gane con el carisma, ¿no? A menos que tenga algo que el otro necesita, ¿no? Y entonces
puede entrar un poco en juego la manipulación. No sé si me estoy entendiendo, ¿no? Pero lo importante aquí es entender que convencer a las personas de que hagan las cosas como tú quieres o que piensen como tú quieres que piensen, no es algo ilícito, no es un delito, no es una trampa. Es más, en el fondo, todo acto de comunicación voluntaria persigue convencer a los demás, ¿no? En el fondo, todo acto de comunicar, aunque no lo hagamos persuasivamente, lleva en sí, persigue el hecho de convencer a las personas de que te crean, de que hagan lo que tú dices, de que crean lo que estás diciendo, de que crean la información que tú les estás emitiendo, ¿no? La diferencia es que, bueno, cuando lo hacemos de manera persuasiva, es mucho más fácil que lo puedan entender. Cuando manifestamos, esto es lo que les decía hace rato, cuando manifestamos nuestras opiniones, pues lo que queremos es que sean tomadas en cuenta, ¿no? No todos tenemos la intención que la gente nos escuche cuando estamos manifestando una opinión o estamos dando una sugerencia. Por supuesto, deseamos que el público acabe pensando igual que nosotros. Por supuesto, estamos pensando que la gente acepte nuestras opiniones, acepte nuestros puntos de vista y los tome como algo importante, ¿no? Nadie en este mundo habla para no ser escuchado. Eso que les quede muy claro. Nadie en este mundo habla para no ser escuchado. Todos hablamos, es más, incluso hay ocasiones que no hablamos para ser escuchados, ¿no? Nos quedamos callados para que nos pongan atención y realmente nos escuchen a lo que queremos decir. Nadie que expresa una opinión lo hace dándole igual si la audiencia la toma en consideración o no. Todos cuando opinamos algo, cuando comentamos algo, lo que queremos es que las personas que nos, o la persona o las personas que nos están escuchando lo tomen en cuenta, ¿no? Que le den validez a nuestro comentario y que no crean solamente que no tenemos razón, ¿no? Por eso es que nos atrevemos a hablar, por eso es que nos atrevemos a opinar, porque lo que queremos, insisto, es ser escuchados. Y qué mejor manera de ser escuchados que utilizando un verdadero lenguaje persuasivo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? Sí. Adelante. Gracias. Oye, pues nada más, cuando hablabas, ¿no?, de los temas de la persuasión política, creo que sí, ciertamente son pésimos comunicando, ¿no? Porque además hay otro factor que tiene que ver con la congruencia. Y esto nos pega a todos, a los papás, a los jefes, a los colaboradores, ¿no? Podemos tener un muy buen argumento, escribir un muy buen oficio, hacer una muy buena carta, pero si lo que nosotros comunicamos en este lenguaje que no se escribe, sino que se nota con nuestras acciones, pues el mensaje terminará por caerse en algún momento, ¿no? Y esto pasa con los políticos, ¿no? O sea, se avientan unos manifiestos maravillosos sobre temas de corrupción y tal, y al paso de los minutos, ¿no? Todos los argumentos se caen por la manera en cómo actúan y por cosas que son evidentes. Y lo mismo nos pasa como papás, ¿no? O sea, no puedes hablar de, es que aquí se respeta porque lo digo yo, y resulta que uno o llega tarde o no cumple con sus compromisos, ¿no? Como papá o como mamá. Y lo mismo sucede con los jefes, ¿no? Entonces, me parece que no se trata solamente de armar un buen discurso ni de redactar una bonita carta, ¿no? Porque hay cartas persuasivas muy amenazantes, ¿no? Ahora en este rollo de las manifestaciones que tenemos que hacer todos, está padrísima, y al final trae un párrafo que casi le falta decir, y si no te mato, ¿no? O sea, atente a las consecuencias. Entonces me parece que al final, bueno, pues tiene que el lenguaje se construye desde todos los aspectos que tiene, y que no solamente es en el momento de expresar el mensaje, sino desde cómo eres antes y cómo eres después de dar el mensaje. Sí, de acuerdo, Coral, de acuerdo. Y fíjate, bueno, tú tocas el tema de la congruencia, que es uno de los elementos del lenguaje persuasivo. Más adelante vamos a ver los 6 elementos del lenguaje persuasivo, ¿no? ¿Qué es lo que necesita la persona que emite el lenguaje persuasivo? Y bueno, uno de ellos es precisamente la congruencia. Y fíjate, yo te voy a poner 2 ejemplos de esta parte política bueno, antes que nada, no hay ningún político aquí, ¿verdad? Todos somos académicos. Porque ya me pasó una vez que estaba en una conferencia y hablé mal de los diputados, y de repente hablaron la mano ahí y me dijo un chico, es que mi papá es diputado, y yo dije, ¿qué me vine a meter?
Y ya me tranquilicé cuando me dijo, pero tiene usted razón, son bien corruptos, bueno, entonces ya, ¿no? Entonces yo espero que aquí no haya políticos, pero les voy a poner dos ejemplos muy claros, dos ejemplos muy claros de esto que Coral dice de la congruencia. Ahorita paso con Mayra y con Jorge, que tienen su manita levantada, pero quiero comentar estos dos en cuanto a las campañas políticas. Yo vivo en la zona de Tultitlán, en el Estado de México, ¿no? Pero mi negocio, uno de mis negocios, la escuela la tengo en Coacalco, Estado de México. Bueno, pues en Coacalco hay ahorita un candidato, tiene sus, no voy a decir nombres, por supuesto, no está bien que lo haga, pero tiene sus pósters y dice, ¿no? Por un mejor Coacalco y cero corrupción y cero esto y cero lo otro. Y el señor ya fue presidente municipal del municipio hace como 3 o 4 periodos, y el señor después de haber sido presidente municipal estuvo en la cárcel por tráfico de armas y por extorsión, ¿no? Porque estaba extorsionando al actual presidente municipal y estuvo en la cárcel, ¿no? Y ahorita se presenta con su carita ahí diciendo cero corrupción, cero esto, cero otro. No hay congruencia, ¿no? Y no hay congruencia más en los que piensen votar por él. Y les voy a decir algo contrario a esto, ¿no? Yo vivo en Tultitlán y en la cerrada donde yo vivo, en el lugar donde yo vivo, vive el que fue presidente municipal de Tultitlán hace dos periodos y que hoy otra vez es candidato. Aquí mismo vive. Y bueno, no es porque lo conozcan ni mucho menos, pero hay mucha congruencia en lo que él dice y en lo que él hace. Por ejemplo, desde aquella vez que él fue presidente municipal al día de hoy, sigue trayendo la misma camioneta. Él y su esposa sigue trayendo el mismo carro, un carro Jetta, ¿no? Que no es de los más lujosos, además, y lo sigue trayendo. O sea, no se vio que terminando el periodo vamos a cambiar de carros, ¿no? Y yo le digo a mi esposa, mira, simplemente el hecho de que sigan viviendo aquí, ¿no? O cualquier otro día se hubiera ido a vivir a Interlomas, a Zona Esmeralda, no lo sé, a algún otro lugar, ¿no? El simple hecho de que siga viviendo aquí tiene algo de coherencia lo que dicen con lo que hacen. No trae un solo guarura, ¿no? No trae un solo guarura. Y la otra vez yo me lo encontré aquí abajo en la tienda, caminando él, iba y venía sin ningún problema, ¿no? Y por ejemplo, otro conocido, que es tesorero, ni siquiera presidente municipal de otro municipio, trae como 4 o 5 guaruras. Yo digo, pues, ¿qué debe, no? Que andan así. Pero bueno, tocando un poquito el tema de la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, que bien comentaba Coral. Mayra Riveros, adelante con tu opinión. Hola, profesor, compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi comentario no ha sido en función de, justamente también del ejemplo de los políticos, pero en función de lo que nos hablaba acerca de la influencia, ¿no? Acerca de cómo un argumento, un mensaje, puede influir a lo mejor en la toma de decisiones, en la percepción que tenga una persona acerca de otra persona, o en este caso de un partido político, ¿no? Cuando en los comerciales justamente, pues aquí todo el mundo le tira a todos, ¿no? Morena habla mal de tal partido, el PRI habla mal de los otros y todos hablan mal, pero a lo que me refiero es justamente que el ejemplo, ¿no? Va en función de esa influencia, porque la influencia puede ser en positivo o en negativo, ¿no? Entonces, como al final, pues cada quien utiliza ese argumento, ¿no? Afirmando, tratando de ser lo más convincente posible para que, pues obviamente, la ciudadanía, todos los receptores de esa información, pues puedan como que adquirir esa postura, ¿no? Nada más era igual reafirmar esa parte de cómo el argumento, el speech que se usa en los comerciales, ¿no? Va totalmente para influir a favor de ese comercial, de ese partido político, ¿no? Claro, Mayra, sí, porque lo que ellos hacen es precisamente eso, ¿no? Tratar de persuadirnos. Y entonces ese speech, como bien tú lo dices, ese texto publicitario que ellos manejan, pues va orientado a influenciarnos en nuestra, ya sea de manera negativa o positiva, como bien también tú lo dices, a influenciar nuestro voto, ¿no? En que nosotros elijamos votar por uno o por otro, pero yo a lo que me refiero con estas campañas políticas es que más están ellos trabajando más el castigo al voto, o el castigo al no voto, o el voto de castigo, como se le llama, ¿no?
muchos dicen, y es cierto, estoy de acuerdo con ello, que Morena ganó las elecciones presidenciales, el señor López Obrador ganó las elecciones presidenciales más por ese voto de castigo, porque la gente ya no quería votar, no tanto por votar por él, sino porque la gente ya no votara por el PAN, ya no quería votar por el PAN o por el PRI, y entonces la otra opción era él. Y hoy en día las campañas políticas se están orientando a eso, al voto de castigo, ¿no? El PAN dice, o sea, el PAN no dice no votes por mí, el PAN no dice vota por mí, el PRI no dice en su campaña vota por mí, ambos partidos dicen ya no votes por Morena, porque hicieron esto, o no hicieron esto, lo otro, ¿no? Entonces, exactamente ese speech se está volviendo de manera negativa, ¿no? Y luego van y nos regalan camisas, gorras, y entonces ahí ya también entra la parte de la manipulación. Pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Jorge Melito, adelante. Maestro, compañeros, buenas tardes. Qué gusto tenerlo de vuelta para el cierre de este diplomado. Pues bueno, yo creo que el voto de castigo pues fue para nosotros mismos, ¿no? Sí. Eso por un lado. Por otro lado, no entiendo cómo en pleno 2021 seguimos pensando que la política es la mejor manera de administrar los recursos de una nación. Eso no lo entiendo, ¿no? Y menos cómo se han dado las cosas. Pero bueno, ese es otro tema. Yo lo que quería apuntar es que el mejor medio para persuadir a las masas, no solamente a unos cuantos, a miles de personas, pues es la música, ¿no? La música, la letra, los arreglos y todo el mensaje que lleva es el mejor modo de persuadir a la gente. El hecho está en que muchas campañas publicitarias pues tienen de fondo alguna canción, ¿no? Con este speech del que hablan. El problema no está ahí, porque a lo mejor alguna canción nos puede hablar de lo bonito que es el amor y todo esto, ¿no? Y está bien. El problema es, y usted tocó este tema hace rato, cuando las organizaciones criminales toman o secuestran este medio para persuadir a los más vulnerables, ¿no? Y me refiero propiamente al género de banda, porque si escuchamos la letra es violencia y aparte convencen o quieren convencer a los chavos de vivir de esa forma, ¿no? De vivir del crimen porque tienen lujos, porque tienen mujeres, porque tienen dinero, y eso es muy preocupante y un peligro. O sea, hay que poner demasiada atención en lo que escuchan hoy en día nuestros hijos, porque para mí un medio de persuasión, les repito, de masas, no solo de unos cuantos individuos, pues es precisamente la música. Sí, Jorge, fíjate que, bueno, específicamente, te voy a ser bien honesto, yo nunca había escuchado una referencia de este tipo, de que la música fuera un medio de persuasión. Sin embargo, bueno, ahora que lo dices, yo me voy, sí, estoy de acuerdo, yo me voy más también al ejemplo, ¿no? Al ejemplo, como bien lo decía hace ratito Coral, ¿no? El ser congruentes con lo que hacemos y con lo que decimos. Y yo creo que sí, que la mejor manera de persuadir a las personas es a través del ejemplo, ¿no? Y a través del ejemplo positivo o negativo, que podríamos hacer la referencia con la música. Y te voy a decir por qué. Porque efectivamente, y no es broma, a mí ya me tocó un alumno de tercero de primaria, bueno, no alumno mío, pero ahí en la escuela me comentaban el caso, fue muy sonado, incluso se mandó llamar a los papás, ¿no? De un niño que le preguntaron que qué quería hacer de grande, y sin más ni más dijo narcotraficante, ¿no? Quiero ser narcotraficante porque yo veo cómo viven, veo que tienen dinero, veo que tienen camionetas, veo que tienen unas casotas, ¿no? ¿Y dónde lo ves? Pues en la tele, en las series. En las series yo he visto que los narcotraficantes así son. Y entonces, bueno, hasta se mandó llamar a los papás. Pero sí tiene que ver, por ejemplo, estos narcocorridos a los que tú te refieres, ¿no? En lo que los chavos escuchan, ¿no? Todo lo que sucede y todo lo que hacen, y se convierten como en héroes de esta juventud mal orientada. Y por eso digo el ejemplo, porque al final es un ejemplo negativo, pero es el ejemplo que ese niño está siguiendo, ¿no? El decir, mira, qué buen ejemplo, ver camionetas, ver carros, ver incluso hasta mujeres, viajes, avionetas, hacen lo que quieren, ¿no? Porque eso es lo que tú ves, una serie de narcotraficantes en la televisión, y a lo mejor al final lo meten a la cárcel o al final lo matan, ¿no? Pero mientras todo lo que los otros 79 capítulos hablan de
de qué bien le va en la vida, de cuánto dinero tiene, de que anda todo el tiempo de fiesta, ¿no? Y ese es un ejemplo negativo que los niños están tomando como tal. Ahora pongámoslo de manera positiva, ¿no? El mismo, los deportistas que llegan a ser un ejemplo positivo en muchos chavos y que quieren tener esa vida, pero fíjate qué curioso, y te lo digo, Jorge, a mí un sobrino hace ya 3, 4 años quería ser jugador profesional de fútbol y luchaba y moría por ser jugador profesional de fútbol. Y un día le pregunté, bueno, ¿y por qué quieres ser jugador profesional de fútbol? Me dijo, para vivir como Cristiano Ronaldo. Y entonces me preocupó el hecho de que no era entonces la acción, sino el fin. No era porque porque me encanta el deporte, porque quiero jugar fútbol, porque quiero quiero representar a mi país, ¿no? Si somos muy líricos, quiero presentar a mi país en la parte de un mundial de fútbol. No era por jugar fútbol, era por el ejemplo que le daba de vida al otro, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, ¿no? Tanto la música como el ejemplo. Por eso es que como papás, ¿no? Volvemos a lo mismo, tenemos que ser congruentes, porque la mejor manera de convencer a las personas es con el ejemplo. Si yo soy jefe de mi empresa y a mí me va bien, yo le tengo que poner el ejemplo a mis trabajadores de que me va bien porque llego temprano, de que me va bien porque hago bien las cosas, de que me va bien porque soy honesto, porque soy trabajador, ¿no? Porque soy el primero en llegar y el último en irme. Entonces, ese ejemplo, esa coherencia de la que hablaba hace rato Coral, es lo que va a ser en nuestro lenguaje corporal, en nuestro lenguaje no verbal, que realmente persuadamos a las personas de hacer las cosas como queremos que hacerlas, ¿no? Esa influencia positiva de que hagan las cosas como queremos que las hagan. Mayra, adelante. Y justamente, perdón, nuevamente, con lo que acaba usted de decir, profe, se me vino a la mente un ejemplo de un compañero que está estudiando una maestría en educación y los compañeros que él tiene pues son de todos los niveles, ¿no? Y entonces decía que un compañero justamente de la maestría externaba que él era profesor de preparatoria y que ya era muy común que justamente ya jovencitas de preparatoria muy abiertamente comentaban que ellas que quisieran tener un sugar daddy, ¿no? Fíjese, ¿no? Que eran guapas, que tenían juventud, que estaban dispuestas, ¿no? Pues a sacrificar o a invertir, ¿no? Algunas acciones y demás a cambio de tener a lo mejor lo que con trabajo, lo acaba de decir usted, podrían conseguir, pero que es mucho más fácil hacerlo de esta forma. O sea, ¿cómo efectivamente? Bien lo dice usted, eso tiene que ver no sé, es la educación, es la educación del trabajo, la educación del esfuerzo, la educación, ¿no? Esa es la educación que muchos de nosotros conocemos. Pero también estamos viendo justamente esta influencia negativa, bueno, no lo mismo, tiene razón el compañero, la música puede ser una influencia, como lo es también la forma de vida, las redes sociales, lo que vemos, ¿verdad? Que pues es muy sencillo, es muy fácil, y ya para que las jovencitas, ¿verdad?, lo manifiesten de esa manera con su profesor, porque él es su profesor, ¿no? Sin ningún tipo de pena o de verdad, de decir, ¿sabes qué? Pues yo el día de mañana, pues yo, es más, no el de mañana, si se me presentara la oportunidad, la tomaría. Entonces, híjole, eso nos habla de una carencia sumamente grave de valores en casa y de atención. Y de atención en casa de qué están haciendo nuestros hijos y no nos damos cuenta. Gracias. Y ¿sabes qué, Mayra? Yo agregaría incluso de ejemplo, algo han visto estas chicas, algo han visto que pues dicen, oye, está padre este tipo de vida, ¿no? Está padre este tipo de vida porque tener una persona mayor que me mantenga y que me ponga carro, que me ponga un negocio, que me dé dinero, pues ya no voy a necesitar estudiar, ya no voy a necesitar trabajar, a cambio incluso de la propia felicidad, o a lo mejor esa es su felicidad, eso no me voy a poner a discutirlo, pero seguramente algo han visto, algo las ha persuadido a llegar a eso, ¿no? O viceversa, porque también está la otra parte, y lo voy a decir muy honestamente, ¿no? También hay jovencitas que quieren hacer eso porque dicen, es que mi mamá ha sido la más trabajadora, la más decente, la mejor ama de casa, la mejor madre, pero de ahí no ha pasado, yo no quiero eso para mí, ¿no? Entonces, tristemente sí, hay una gran ausencia de valores que lleva a estas chicas o a estos chicos a influenciarse negativamente de este tipo de cosas, ¿no? Claro que sí, Mayra, gracias. Jorge, adelante.
Bueno, también hablábamos del ejemplo y un ejemplo que me gustaría retomar. Habrá algunos que les guste el fútbol americano aquí en las sesiones, y recientemente acabamos de vivir un campeonato pues que no se había visto, ¿no? De un quarterback, de un deportista que tiene una trayectoria en un equipo brutal y se acaba, ¿no? Porque piensan que ya no puede dar más. Se cambia de equipo y al llegar a ese equipo los lleva a la final y ganan el Super Bowl. ¿Y qué es lo que pasó aquí? ¿Cómo los persuadió? ¿Cómo influenció Tom Brady, se llama, en el equipo? Pues precisamente como bien lo comentaba, era el primero en llegar a los entrenamientos, el último en irse, fue el primer quarterback de ese equipo que se preocupó por todos los jugadores, todos, no solo los titulares, ¿no? Todos los jugadores, y él, como decimos nosotros, predicó con el ejemplo a tal grado de influenciarlos, persuadirlos, dar lo mejor de cada uno, y el resultado está en que ganaron el campeonato, ¿no? Claro, y quedó muy claro que no eran los Patriotas de Nueva Inglaterra, era Tom Brady, ¿no? Porque los Patriotas siguieron y no pasó nada con ellos, y el nuevo equipo, los Bucaneros de Tampa, quedan campeones porque tienen a esta persona que persuade y que sabe comunicar y que sabe proyectar su ejemplo y además una persona muy grande, ya tiene creo que 45 años, ¿no, Jorge? Si no mal recuerdo, hasta incluso yo leía, a mí me gustan todos los deportes en general, leía que el otro quarterback, el de los Jefes de Kansas City, cuando Tom Brady ya era profesional, él estaba naciendo, ¿no? Es decir, podría ser su hijo, y aún así le ganó a este chico, al chico de Kansas City. Sí, efectivamente, Jorge, es un ejemplo de cómo un líder puede persuadir, a Mahomes se llama el de Kansas City, cómo puede persuadir la comunicación en todo el grupo en general, ¿no? Irma Jiménez, voy contigo. Adelante, Irma. No sé si tienes tu micrófono apagado. O si no querías hablar nada más. Adelante, Irma, adelante. No, creo que no la tenemos a Irma. Si me escuchas, sí. Ahí estás, ya estás ahora sí. Listo, sí. Escuchando los comentarios, las participaciones de todos, quiero enfocar. Persuasión, en un principio se había dicho que debe de ir para un enfoque positivo. La influencia, pues, puede ser, según entendí, tanto positiva como negativa. Correcto. Si con todos estos ejemplos que se acaban de dar, porque, bueno, una de las compañeras inclusive habló de redes sociales, inclusive de juegos que hay en línea y todo eso, pues yo más bien diría que eso es como influencia, ¿no? Pues sí, en el ser humano más que persuasión. Claro. Porque pienso yo que los que tendríamos que estar trabajando en esa parte de la persuasión seríamos el núcleo familiar, de que no influya en mis hijos, en mi medio, todos esos medios de comunicación para venderles ideas como las que se acaban de mencionar a las nuevas generaciones. Entonces, yo más bien siento que eso iría como en influencia, ¿no? Más que en persuasión. Sí, probablemente sería influencia negativa, ¿no? Y tienes razón, los papás tendríamos que persuadir a nuestros hijos de que eso no está bien, ¿no? De que convencerlos, hacerlos entender con razonamientos de que el narcotraficante o la chica esta que quiere su baby sugar, su daddy sugar, no sé cómo le llaman, pues que no está bien que se dejen influenciar por esa parte, ¿no? Sí, es una influencia. Nosotros hablábamos de persuasión desde el punto de vista que los chicos se persuaden en su razonamiento, en su forma de pensar, de que a lo mejor ese es el mejor estilo de vida que pueden llevar, aunque no sea cierto. Pero cabe mucho tu aclaración de decir, bueno, es que entonces no, si la persuasión no es negativa, entonces tendría que ser una influencia negativa, ¿no? Y nosotros como papás deberíamos de persuadir de manera positiva a nuestros hijos para que no se dejen influenciar por ese tipo de personas. Irma, sí, estoy de acuerdo con tu comentario. Tal vez lo mencionamos de manera errónea, ¿no? Diciendo que los estaban influenciando, que los estaban persuadiendo. Sí los están influenciando, ¿sí?
los están influenciando de una manera negativa a hacer cosas pues que no se debe de hacer, ¿no? Pero bueno, al final, el fin de todo lo que comentábamos era precisamente darnos cuenta cómo sí se puede utilizar un lenguaje que permita a las personas hacer creer que lo mejor es lo que está ahí, ¿no? Vuelvo a poner la presentación. Hacer creer a las personas que, y como lo decíamos anteriormente, ¿no? En la diapositiva anterior, hacer creer a las personas que, déjenme ver, no sé qué pasó. Hacer creer a las personas que nuestra opinión es la que más vale, ¿no? Eso es a lo que nos referíamos con la persuasión. Bueno, nos comunicamos para influir en los demás, esto ya lo habíamos dicho, ¿no? En sus opiniones, en sus puntos de vista, en las acciones. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros nos comunicamos con alguna persona, específicamente lo hacemos para influir en sus puntos de vista, ¿no? Para informarle ciertas cosas, para hacerle ver nuestra opinión, para hacerle ver nuestro punto de vista, ¿no? Por eso es que mientras más rápido aprendamos a comunicarnos de una manera asertiva, de una manera persuasiva, lejos de convertirse entonces en una competencia de ver quién tiene la razón, ¿no? Lo vamos a utilizar como un recurso que nos permita conseguir nuestros objetivos. No solamente nuestros objetivos laborales, sino también en la parte familiar, ¿no? Entre estas cosas, porque aunque no nos demos cuenta de ello, nosotros ya utilizamos la persuasión en cada momento. Nosotros ya tratamos de convencer a las personas en cada momento. Nosotros ya tratamos de que la gente crea en nuestro punto de vista, que la gente opine como nosotros queremos que opine, ¿no? Lo hacemos todos los días. La diferencia está en que a veces no lo hacemos conscientemente y no utilizamos ese lenguaje de convencimiento, no utilizamos ese lenguaje persuasivo. A veces queremos que hagan las cosas con amenazas, queremos que hagan las cosas por el simple hecho de que ya las dijimos nosotros, ¿no? Ese es, y bueno, ya lo vimos también en las sesiones pasadas, seguramente lo vieron con Ale en el módulo anterior, ¿no? A veces la gente cree que por el simple hecho de decir las cosas ya todo el mundo nos va a hacer caso, y desafortunadamente no es así. No es así en la escuela, no es así en la familia, no es así en el trabajo, ¿no? No porque yo, papá, diga en la casa esto no se hace, ya todo el mundo se va a quedar convencido de que no se va a hacer y punto. No porque yo diga en la escuela mis alumnos se tienen que hacer así, ya todo el mundo lo va a hacer así. Y a veces creemos que nuestras palabras son magia, ¿no? Y no lo van a hacer hasta que no lo hagamos de una manera realmente consciente, que sepamos realmente qué es lo que queremos decir, cuál es el mensaje que queremos expresar y que logramos convencer a las personas de que eso es lo mejor para todos, ¿no? Insisto, es algo que lo hacemos todos los días y en todo momento. Comunicarnos ya de por sí lleva implícito el hecho de que la gente nos haga caso, de que la gente crea en lo que decimos, que la gente considere nuestra opinión como válida. Ahora, si lo empezamos a hacer de una manera persuasiva, de una manera positiva, vamos a lograr entonces muchos de los objetivos que a veces se quedan en el tintero, ¿no? Y pongo un ejemplo, ¿cuántas veces una buena idea se ha quedado ahí nada más porque la persona que la dice pareciera que ni él está convencido, ¿no? De que es la mejor idea? A todos nos ha pasado, incluso cuando estábamos en la escuela, cuando éramos estudiantes y hacíamos un equipo de trabajo, de repente alguien decía algo, pero lo decía de manera tan tímida que nadie lo tomaba en cuenta. Y a lo mejor era la mejor idea, ¿no? A lo mejor era la idea que iba a sacar adelante al equipo, a lo mejor era la idea que más iba a vender en la empresa, pero como no lo dijo convencido, entonces, ¿cuántas veces buenas ideas se han quedado en el tintero porque no se dicen de una manera persuasiva? O viceversa, ¿cuántas veces hemos cometido un error porque nos convencen que es la mejor opción? Nos lo dicen con una fuerza, con un convencimiento y con una persuasión tan clara que decimos, no, es que sí, tiene razón, vamos a hacerlo, ¿no? Y paz, ¿no? Entonces, ¿cuántos objetivos se han quedado ahí? ¿Cuántos objetivos no se han cumplido por no hacerlo de una manera convencida, ¿no? De una manera persuasiva. La diferencia, entonces, para poderlo hacer de una manera persuasiva y que todos crean en lo que decimos, es hacerlo de una manera consciente, sabiendo qué es lo que haces y qué es lo que dices en cada momento, saber qué es lo que quieres decir, ya lo vimos también en el módulo anterior, saber qué es lo que quieres comunicar, porque a veces hablamos sin ni siquiera saber qué es lo que queremos decir.
Entonces, vamos a hacernos más conscientes de nuestras palabras, ¿no? Para que podamos tener ese feeling, ese empuje de hacer convencer a los demás sobre lo que nosotros estamos diciendo. Esto nos va a permitir, por supuesto, tener mucho más control sobre cómo nos comunicamos, sobre cómo decimos la vida, y por supuesto, nos va a permitir tener una mejor calidad en las relaciones que establecemos, ¿no? Además de que nuestras ideas sean deseables y, por supuesto, sean cumplidas por los demás. Entonces, hay que decir las cosas de una manera más consciente, ¿no? Creo que esto ya lo han venido trabajando en los 3 módulos anteriores, el decir las cosas cuando realmente las tenemos que decir, en el momento que las tenemos que decir, pero sobre todo cómo las tenemos que decir, ¿no? Acuérdense de aquella frase de, oiga, Alec, ¿puedo hablar con usted? Dígame, es que no sé cómo decírselo. Pues entonces ven cuando sepas, ¿no? Ven a decírmelo cuando sepas cómo decírmelo, porque si ya empezaste dudando, pues ya vas perdiendo, ¿no? Yo mi respuesta ante ese, es que no sé cómo decírselo, es dímelo como es, ¿no? Dímelo como me lo tienes que decir, no me vengas con rodeos, pero ya la persona va perdiendo, ¿no? Ya la persona cuando llega y dice, ay, no sé cómo decírtelo, ya va perdiendo, porque tienes que presentarte ante mí cuando tengas control de lo que quieres decir, cuando sepas cómo, cuándo y en qué momento y con qué palabras lo tienes que decir, ¿no? Lo más valioso con lo que cuenta una organización, ya lo sabemos, son las personas y, por supuesto, las ideas que estas personas producen, ¿no? Entonces, no nos podemos permitir, ya lo decía anteriormente, que ideas buenas no salgan adelante porque no se supieron vender, porque no se supieron presentar, porque no se supieron defender adecuadamente, ¿no? Empecemos a saber manejar nuestras ideas, a saber dar nuestros puntos de vista, ¿no? Todos conocemos a alguien que es vendedor, ¿no? Todos nosotros conocemos a alguien que es vendedor. Y hay vendedores que les compras porque ya te tienen harto, ¿no? Digo, la verdad, hay vendedores que les compras porque te hablan cada 10 minutos, ¿no? Y tú no eres capaz de decirle, no me interesa, ya déjame en paz. Y entonces terminas diciendo, ¿sabes qué? Te compro, vámonos. Me acuerdo hace poquito, antes de la pandemia, un hermano mío fue a un hotel en Cancún y fue a hacer este recorrido que les hacen para venderles una membresía, ¿no? Y me contaba y me decía, no, es que hubieras visto, o sea, al chavo le dije 20 veces no, así claro, fuerte y directo, no me interesa, no me interesa, y era tan insistente que terminé diciéndole, bueno, ¿sabes qué? Sí, pero nada más traigo 500 pesos. Dice, preferí perder mis 500 pesos y hacer que el contrato y no sé qué, para que ya me dejara ir. Dice, porque ya nos tenía ahí 2 horas y por más que le decía que no, insistente, ¿no? Bueno, alguien, a lo mejor mi hermano no le supo realmente decir un no como se tendría que haber establecido, ¿no? Pero todos conocemos este tipo de vendedores. O conocemos aquellos vendedores que les compras todo, bueno, les compras hasta lo que no necesitas porque saben vendértelo, porque saben convencerte, porque saben persuadirte de que eso que necesitas, eso que traen ellos es en realidad lo que necesitas, ¿no? Todos conocemos este tipo de vendedores y este tipo de vendedores son los que pueden manejar un mejor lenguaje persuasivo. Algunos en ellos llevan un poco de influencia, algunos en ellos llevan un poco de manipulación, algunos en ellos llevan un poco de trampa, ¿no? Pero la verdad es que los vendedores, mis respetos para algunos, no para todos, porque insisto, hay aquellos que terminan hartándote, pero hay algunos que tienen un lenguaje persuasivo tan, ¿cómo les diré? Tan original, tan natural, ¿no? Que terminan, incluso a uno que sabe de comunicación, convenciéndote para que compres, ¿no? Vamos entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer antes de pasar al siguiente subtema? Bueno, recordemos que hay un muchacho acapulqueño que vende empanadas, ¿no? Y tiene una facilidad de persuasión, porque es eso, utiliza un sistema de argumentos que no son propios para su edad, ¿no? En aquel entonces, y convence a la gente, o sea, cae bien, es buen vendedor y hasta se lo querían llevar, ¿no? El yerno de Carlos Slim a una de sus empresas, porque el desempeño y la manera de vender pues era excelente, ¿no? Esos argumentos que utilizaba, pues sí son para persuadir y pues acabe sus empanadas, ¿no, maestro? Correcto, Jorge, correcto. Sí, sí lo recuerdo, fue un video que estuvo
circulando mucho por la red, ¿no? Y efectivamente, pues era una persona que los argumentos te hacían, la forma en cómo te persuadía, te hacían a ti decir, pues ni siquiera se me antoja una empanada. Bueno, a mí personalmente no se me antoja una empanada en la playa, ¿no? Pero pues le voy a comprar porque me convenció, porque es buena persona, ¿no? Y yo, por ejemplo, veo, precisamente hoy en la mañana, estaba en el dentista y llegan estos promotores de medicamentos o pues sí, de medicamentos a visitar a los doctores, ¿no? Todos hemos estado en un consultorio médico y de repente entra un chavo, una chica con un portafolio así grandote, negro, no sé, todos lo hemos visto alguna vez. Bueno, pues ellos son promotores de medicamentos, ¿no? Y yo siempre cuando entro a la consulta le digo al doctor o doctora, ya estos cuates ya los han de tener hartos, ¿no? Dice, hay algunos que sí hay algunos que sí, que incluso no los quieres ni dejar entrar, dice, pero hay otros que hasta los sientas a platicar porque hasta te sacan de tu día de consultas y tienen una forma muy agradable de enseñarte, de venderte los productos, ¿no? Yo creo que lo más difícil de vender en este mundo hoy en día son los seguros, ¿no? Mucha gente, y más con la parte, México nunca ha sido un país de mucha prevención. No somos un país, y está comprobado, creo que somos el 30 y tantos, en consumir seguros, en todos los ámbitos, ¿no? A excepto del seguro de auto, que ahora ya es obligatorio traer uno por lo menos de daños a terceros, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, y hagan una encuesta rápida, ¿quién tiene seguro de vida? ¿Quién tiene seguro de gastos médicos mayores? ¿Quién tiene seguro de casa contra incendio? Tal. No somos un país que compre muchos seguros, la verdad es que no. Y ahora aunado con la pandemia, ¿no? Mucho menos, porque bueno, pues la parte económica prefieres gastarte tu dinero en otra cosa y pedirle a Diosito que no te roben tu coche o que no se incendie tu casa, ¿no? Sin embargo, hay unos vendedores de seguros tan buenos que terminas comprándoles los seguros, ¿no? Que dices, caray, ¿cómo me lo vendió? No sé, si yo ni tenía intención, ni tenía idea, es más, ni tenía dinero y ya le firmé el contrato, ¿no? Yo creo que este tipo de vendedores de seguros son los que más, desde mi punto de vista, algunos, insisto, los que más manejan este lenguaje persuasivo. Ahora también hay que aceptar que en la venta de seguros se utiliza mucho la manipulación, ¿eh? Porque te salen con que, y si te enfermas, y si chocas, y si tú no sabes, y si, ¿no? Y entonces te hacen pensar ver diferentes escenarios trágicos que dices, no, necesito comprar un seguro, ¿no? Pero a veces es así, compramos cosas que no necesitamos y cuando volteamos no es más que por la forma en que como nos persuadieron, ya sea el vendedor o incluso el comercial, el cartel, ¿no? O la promoción. Pati, adelante. Pati, hola, Martín. Buenas tardes, maestro. Gusto en saludarle. Igualmente, eso es lo que iba yo a comentar. ¿Qué tanto tiene que ver la manipulación también con persuasión? Sí, Pati, es lo que venimos comentando. Son dos cosas completamente distintas, ¿no? Pero la verdad, tengo que decirlo, muchas veces va de la mano, va junto, porque incluso más adelante vamos a ver, en una de las diapositivas, vamos a ver cómo la manipulación, la trampa, se vuelve incluso un elemento necesario en algunos momentos que la persuasión no está convenciendo. O, dice ahí la diapositiva, es el último empujón para realmente convencer a las personas, ¿no? Aquí, o sea, va de la mano, la verdad es que va de la mano, Pati, aunque no queramos aceptarlo. Aquí de hecho les voy a dejar una lectura, les voy a hacer llegar una lectura, ahorita voy a hablar con Iván y con Carlita a ver de qué manera les hacemos llegar la lectura, para que es una lectura de 9 hojas y habla de esta parte, Pati, en cómo precisamente la persuasión va de la mano con la manipulación y cómo, pues aunque queramos separarlas, están muy pegaditas, ¿no? Lo importante sería lograr una comunicación persuasiva a tal grado que no tengamos que echar mano de la manipulación, que sea el último recurso, que sea el recurso ya, el as bajo la manga o la escalera de emergencia, ¿no? La manipulación, que podamos convencer realmente a nuestros trabajadores por el hecho de persuadirlos, de convencerlos de que es lo mejor, ¿no? A nuestras familias, a la gente con la que nos comunicamos, que podamos convencerlos por el hecho de hablarles claro y honestamente. Pero sí, Pati, ahí en esa lectura van a ver cómo dice que
pues al final la manipulación termina, a veces algunos, y lo digo con toda honestidad, algunos la manipulación nos sale a veces hasta de manera natural, ¿no? Nos hacemos los chiquiones, nos hacemos los sentidos, entramos a la parte emocional, y ya cuando entras a la parte emocional, definitivamente ya estás manipulando, porque ya no está entrando a la razón, sino a los sentimientos, al corazón, ¿no? Insisto, habría que tratar de evitarlo, para tratar de convencer de la mejor manera posible, para tratar de convencer de la manera más honesta posible, ¿no? Pero definitivamente la persuasión lleva un poco de manipulación, por supuesto que sí, ¿no? Bien. Gracias. No, hombre, estoy de acuerdo, pero sí como que es un poco difícil, ¿no? No agarrar un poquito de lo que es la manipulación. Sí está difícil, pero se puede, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo contigo, por eso te digo que la magia sería en lograr convencer con pura persuasión, pero al final, y yo lo reconozco, a mí personalmente me brota a veces la parte manipuladora, ¿no? Es así, desgraciadamente, no debería de ser, pero a veces es así, ¿no? Bien, entonces, tome nota, vamos a los principios básicos, y digo tome nota porque es donde empieza lo bonito del lenguaje persuasivo. Hay 6 principios básicos que se tienen que incluir cuando queremos persuadir a las personas sobre de algo. Es decir, son aquellos elementos que nos van a facilitar utilizar el lenguaje persuasivo. Y el primero de ellos es, sin duda, la autoridad. Cuando tú, ya lo había dicho hace rato, cuando tú tienes autoridad sobre de alguien, es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil que puedas persuadir a las personas, porque entonces la gente dice, por algo es el jefe, ¿no? Le voy a hacer caso porque por algo es el jefe, por algo es el papá, por algo es el maestro, ¿no? Entonces, es mucho más fácil que se hagan caso a aquellas personas que tienen mayor prestigio, mayor liderazgo. Por supuesto, les creemos más fácil, ¿no? Si a mí vienen y me dicen que Juanito Pérez, ¿no? Y con todo respeto para Juanito Pérez, que estoy seguro que debe de existir un Juanito Pérez, o muchos Juanito Pérez, si a mí me dicen que Juanito Pérez dice que es momento de vender mi empresa porque se viene una gran crisis y voy a perder más, volteo, me le quedo viendo y le digo, estás loco, que Dios te bendiga, ¿no? Adiós. Pero si vienen y me dicen que Carlos Slim está vendiendo sus empresas porque hay un momento económico fuerte dentro del país, probablemente yo también venda la mía, ¿no? Y probablemente yo venda también la mía. Fíjense, les voy a poner un ejemplo muy claro. Soy asesor de una empresa gasolinera, ¿no? Estos cuates tienen 2 gasolineras, soy su asesor administrativo. Y ahora no sé si escucharon lo de la reforma energética, ¿no? De la reforma de los hidrocarburos, no de la reforma energética. Acerca de la reforma de los hidrocarburos, ¿no? Que ya otra vez el Estado va a tomar el control y la libre competencia, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el 2017 hubo una ley en la cual se permitía que entraran empresas extranjeras, ¿no? A comercializar combustibles en nuestro país. Por eso es que empezamos a ver muchas gasolineras que de Repsol, que de Shell, de otro tipo, incluso ahora ya existe hasta Oxogas, ¿no? Y antes era puro Pemex. Bueno, pues esta reforma de hidrocarburos habla de volver a recuperar todo para el Estado. Y entonces estos cuates un día me hablaron y dice, oye, vamos a tener una junta, estamos muy preocupados por la parte de los hidrocarburos, qué va a pasar con las gasolineras, ¿no? Y me acuerdo que decían, es que un amigo que tenemos que tiene una gasolinera en Teoloyucan, no me acuerdo en dónde, en un lugar muy remoto, dice, tiene una gasolinera de dos bombas, dice que él ya está enterado que el año que entra Pemex recupera todas las gasolineras y nos quitan todos los permisos. Y mi primer pregunta fue, las gasolineras de ellos, las 2 gasolineras son Repsol. Mi pregunta fue, ¿y Repsol qué te ha dicho? O sea, la empresa Repsol, del cual tú eres franquiciatario, ¿qué te ha dicho? No, pues no se han expresado, no han dicho nada, no han dicho que lo único que dijeron es que todavía es una propuesta de ley y que no hay nada claro todavía.
Y le dije, bueno, ¿y a quién le vas a creer tú? Digo, no estoy diciendo que el otro no lo sepa, probablemente sí, pero nada más por prestigio, imagínate tú, el otro tiene una inversión a lo mejor de 6 millones de pesos. Tú tienes una inversión de 12 millones, pensando en que cada gasolinera valga entre 6 y 8 millones. Tú tienes una inversión de 15 millones. ¿Tú sabes cuánto invirtió Repsol en el país como para que todavía no esté preocupado? Es decir, la autoridad, este liderazgo, este prestigio hace que el lenguaje persuasivo sea mucho más fácil, ¿no? Que tú le creas más a alguien que tiene cierta autoridad. Pero no me refiero a la autoridad simplemente al jefe, al papá o al maestro. Tú como compañero de trabajo, y lo dije hace rato, puedes ganarte cierta autoridad ante tus compañeros por la forma en cómo vives, por la forma en cómo trabajas, por la forma en cómo te hablan tus jefes, ¿no? En porque siempre los jefes te hablan a ti para que les des una opinión, en porque siempre te buscan los de abajo para que los orientes. Es decir, el ejemplo en el cómo has trabajado te puede dar cierta autoridad. Para que nosotros podamos utilizar el lenguaje persuasivo, tenemos que empezarnos a ganar autoridad ante la gente que está a nuestro alrededor, ante la gente con la que hablamos. Y vuelvo a repetir, no es una autoridad de que ahora a ti te nombramos el jefe, ahora a ti te nombramos el maestro. No, una autoridad probablemente sin nombramiento, ¿no? Que te la ganes a partir de tu ejemplo, a partir de tu coherencia y de la forma en cómo haces las cosas, ¿no? Y viene aquí, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos aceptado la postura de nuestro jefe o de alguien especializado en un campo sin replantearnos nada, ¿no? Nada más porque es el jefe, nada más porque es la autoridad. Bueno, nada más porque es mi amigo el que todo le sale bien, pues esta vez le voy a hacer caso, ¿no? Nada más porque es mi amigo el que pone siempre el ejemplo positivo, pues entonces quiero ser como él y voy a hacerle caso, ¿no? Entonces, a eso se refiere la autoridad en el lenguaje persuasivo. Esto ocurre porque tendemos a creer más aquellos expertos, entre comillas, y consideramos que son más fiables sus puntos de vista. Entonces, primer principio, sin duda, ganarnos autoridad. No que nos nombren, insisto, no que nos nombren como el jefe, como el padre de familia, no, ganarnos la autoridad dentro de nuestro equipo de trabajo, dentro de nuestros compañeros, dentro de nuestra propia familia, ¿no? Incluso yo les puedo asegurar que dentro de sus familias hay un hermano o hermana o un hijo o una hija que tiene, desgraciadamente, aunque dicen que todos los hijos somos iguales o deberían ser iguales, que tiene cierta autoridad sobre alguna u otra situación que pueda pasar dentro de la casa. ¿Por qué? Porque es el experto, porque es el que siempre sabe eso, porque es el que mejor lo maneja, ¿no? Entonces, esa autoridad hace que creamos un poquito más en la palabra de esta persona con cierta expertise, con cierto prestigio, con cierto liderazgo, que sobre alguien que decimos, bueno, como lo que decían hace rato, ¿no? ¿Cómo este político me viene a hablar de honestidad si ya estuvo en la cárcel? Que no me vengan a mí, ¿no? Entonces, la autoridad es el primer principio básico para utilizar un buen lenguaje persuasivo. Y el siguiente es el gusto. Y fíjense, yo creo que la vamos a debatir un poquito, porque yo no sé si ustedes estén de acuerdo, yo antes no estaba de acuerdo, ¿no? Pero hoy en día me empiezo a dar cuenta que sí, ¿no? Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque a lo mejor es un principio un poco elitista, por decirlo de alguna manera, pero siempre nos dejamos influir más por personas que nos agradan. No estoy hablando de que sea más guapo, más atractivo, no, una persona que nos agrada en general, que nos agrada su diálogo, que nos agrada su presencia, que nos agrada platicar con esta persona, siempre nos dejamos influir más por ella que por alguien que, por supuesto, nos cae gordo, nos cae mal, ¿no? Llegamos a atribuirle valores más positivos a personas que son físicamente atractivas, incluso, y no tiene nada que ver, insisto, con la guapura o con la belleza, no tiene nada que ver con esta parte, sino tiene que ver con gente que tiene carisma, ¿no? Entendamos el carisma como, no como esta parte de que es bien carismático porque a todo el mundo le anda contando chistes y se anda riendo todo, ¿no? Es gente positiva, gente agradable, gente con la cual nos gusta estar con ella, gente con la cual nos gusta platicar. Ya lo veíamos en el módulo anterior. Todos tenemos este tipo de personas con las que nos gusta estar por alguna situación específica, ¿no? Me gusta estar con él porque me divierte, sí, porque su plática es interesante, porque saca buenos temas, porque siempre está positivo, porque siempre está listo para saltar por los demás, como dicen por ahí los jóvenes, ¿no? Es decir, el gusto
se convierte en un elemento importante para que nosotros podamos utilizar un lenguaje persuasivo. La gente a la que nosotros le gustamos, y vuelvo a repetir, no me refiero a que, ay, le gusto, ya me va a mandar flores y se va a querer casar conmigo. No, a la gente a la que le gusta estar con nosotros, es más fácil que le creamos, ¿no? Que aquella persona que nos cae mal o que simple y sencillamente no se nos hace atractivo. Y véanlo ustedes, ¿no? Todos, vuelvo a repetir, todos hemos sido estudiantes, véanlo ustedes con sus maestros. Siempre hay un maestro que nos gusta más que el otro. Siempre hay un maestro que nos agrada más estar en su clase que en el otro. Y cuando tenemos un problema, ¿a quién recurrimos? Pues al que nos gusta, con el que estamos bien, con el que realmente le creemos lo que nos dice, ¿no? Al otro, probablemente, muchas de las cosas que nos diga las ponemos en tela de juicio. Probablemente no las creemos, ¿no? Por eso, entonces, también en las familias hay cierta conexión entre los hijos y algún papá, o entre los hijos y la mamá, ¿no? Dependiendo porque hay este gusto por estar con esa persona, este lazo especial que te permite estar con esta persona. Entonces, si queremos empezar a utilizar el lenguaje persuasivo con nuestra gente, empecemos por gustarles, ¿no? Y no se trata de que, ay, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. No, nadie somos monedita de oro para caerle bien a todos. Siempre va a haber alguien al que le caigamos mal, que no esté de acuerdo con nuestras ideas o que no esté de acuerdo con nuestra forma de ser, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos cuando es presencial, ¿no? Yo soy, así como me ven ahorita, nada más que ando caminando por lo, ¿no? Y luego muchos me dicen, es que es usted muy activo. Bueno, pero no a todos les gusta eso. Habrá algunos que digan, bueno, este cuate cree que está en kinder o qué, porque anda pasando por las filas y, ¿no? Bueno, no somos monedita de oro, pero mientras más obtengas el gusto de las personas, mientras más logres que a las personas les guste estar contigo, va a ser mucho más fácil que puedas influir en ellas, ¿no? Y para eso, entonces, otra vez volvemos al ejemplo, volvemos a todas las características que hemos estado viendo. ¿Qué piensan de esta? ¿Qué piensan del gusto? ¿Sí están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué me dicen? Porque no se trata de, es que yo soy güero, es que yo soy de ojos azules, no, es que yo soy morenito, es que yo estoy gordito, es que yo soy alto, yo soy bajito, ¿no? Ustedes porque no me conocen físicamente, pero yo soy muy bajito, yo mido unos 64, ¿no? No se trata de ser grandote, fuerte, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de eso, Gisela Chávez? Sí, maestro. Yo creo que tiene que ver en la actitud en la que uno como servidor público ofrece sus servicios. No solamente es vestir bien o peinarse bien, sino también la actitud con la que usted pueda desempeñar su labor. Es como también podemos tener esa comunicación con el otro y vamos a tener esa persuasión y ese diálogo con los demás. De acuerdo, Gisela, y fíjate que yo no mencioné nunca el término actitud, pero tienes toda la razón. Una actitud positiva siempre va a permitir que a las personas que están a nuestro alrededor les gustemos más, que las personas que están a nuestro alrededor quieran estar con nosotros, porque somos gente positiva. Y vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con positivismo, ¿no? Positivismo es esta idea errónea de que, yo puedo todo, ¿no? Y entonces salgo y me aviento del piso 20 porque no me va a pasar nada, porque no, es un positivismo ciego. Ser positivo es tratar de sacar lo mejor de cada momento, ¿no? Tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y sí, efectivamente, una actitud positiva permite entonces que a la gente le guste estar contigo, porque se nota tu gusto por hacer las cosas. Y tienes toda la razón, a veces uno que llega a hacer un trámite, o al banco, aunque no seas servidor público, aunque seas servidor particular, llegas al banco y muchas veces ya hasta tienes tu cajero o tu cajera con el que te gusta pasar. ¿Por qué? Porque te atiende con buena actitud, porque te gusta estar con esa persona, ¿no? Porque el otro te avienta a lo mejor o simplemente ni siquiera te saluda, ¿no? Entonces, tienes razón, la actitud tiene mucho que ver con esto del gusto, de que las personas les gusta estar con nosotros. Gracias, Gisela. María Luisa Coral. Gracias. Me hiciste acordarme hace unos días, yo doy unos talleres de plan de vida y dentro de estas cosas que platicamos, pues este rollo de la actitud para con la vida, y les pasaba yo ahí una charlita a los chicos sobre el Ikigai, ¿no? Este rollo de construir tu sentido de vida, y luego ahí hay un par de conceptos japoneses, ¿no? De las cosas que haces no te tienen que gustar, ¿no? No es que hagas todo lo que te gusta, sino que tienes que hacerlo
como repetirlo tantas veces hasta que le encuentres gusto. Y me parece que eso es bien importante. Hay trabajos que hacemos y hay mensajes que tenemos que dar que no necesariamente nos gustan, ¿no? Pero que son necesarios como parte de nuestra función y que en la medida que nosotros conectamos una actitud positiva a pesar de lo negativos que puedan ser estos mensajes o estas tareas o estos trabajos, pues podemos cambiar la experiencia, ¿no? O sea, como es ir al banco es horrible, ¿no? O un trámite de ventanilla, igual la misma actitud del usuario ya se ve reflejada en quien nos atiende detrás de ventanilla. Hay trabajos que tienen pues sí, como esta experiencia, como este prejuicio, ¿no? Voy a tener que ir a la ventanilla 25, ¿no? A que me regresen y me revisen el formato. Pero justamente la actitud de las personas que realizan este trabajo y el gusto por hacer lo que hacen, pues ayuda a cambiar la experiencia, ¿no? Y me parece igual que la actitud cambia absolutamente en todo al grado de que deja de ser, de que la apariencia deja de ser, ¿no? El primer filtro, que nos pasa mucho, ¿no? Cuando nosotros tenemos que tratar con alguien, me acuerdo mucho, yo trabajo con el área de emprendedores y el Instituto Mexiquense del Emprendedor ha tenido muchos directores y entre algunos de ellos fue Alfredo del Mazo, fue el primero y pues un tipo impecable, ¿sabes? Bien peinado, siempre tenemos la tentación de preguntarle qué crema usa, una piel impresionante. Y después hubo otro director también así del estilo guapísimo y tal, pero ambos con una actitud así como pues de muchacho guapo, ¿no? O sea, así como de que nos hacían el favor. Y después vino un director que no era el más eficiente y era de por allá de Catepec, no era el tipo más eficiente, la verdad es que desconocía muchas cosas, pero tenía tan buen trato con la gente, o sea, de verdad, que uno decía, bueno, ya se acabó el atractivo visual, ¿no? Pero hay un trato distinto y eso se agradece y entonces dejó de importar, ¿no? Ver al muñeco director del Instituto Mexiquense para tratar con alguien más humano, más cercano, con el que pudiésemos conectar y seguir trabajando de manera adecuada. Y es esto, ¿no? Es justamente pues cómo reflejan su gusto pues por trabajar con las personas, aunque no entiendan exactamente bien el trabajo que tienen que hacer. Correcto, Coral, correcto. Fíjate que yo doy un curso, tengo un curso no es un curso, es una conferencia de plan de vida para jóvenes. Por ahí lo tengo, me lo piden mucho en VM cada que va a terminar un semestre. Pero bueno, eso nada más hay como comentario que decías del plan de vida. Pero tienes toda la razón, la actitud tiene mucho que ver. Y sí, fíjate, efectivamente, a veces la gente liga esta guapura, por decirlo de alguna manera, esta forma de vestir de manera adecuada, que bueno, al final se puede acompañar, ¿no? Se puede acompañar una forma de vestir con una buena actitud y con una buena atención al público. Por eso es que en las empresas de hoy, Coral, por eso es que en las empresas de hoy en recursos humanos preferimos contratar a alguien con buena actitud que a alguien con muchos conocimientos. Por supuesto que si tiene muchos conocimientos y buena actitud, qué padre, pero desgraciadamente en nuestro país la gente que tiene muchos conocimientos también lleva un poco de soberbia en sí. No siempre, no es una regla, pero bueno, muchas veces cuando alguien llega a una empresa y tiene muchos conocimientos, viene como que, a ver, te voy a hacer el favor de que me contrates, ¿no? Y entonces tú te das cuenta en la actitud y entonces las empresas de hoy prefieren contratar a alguien que no sepa mucho, pero que tenga buena actitud porque sabes que a esa persona la vas a poder enseñar, la vas a poder moldear y no te va a decir a nada que no. En cambio, el que sabe mucho va a querer hacer las cosas como él quiere y va a terminar o poniendo sus reglas o yéndose de la empresa, ¿no? Por supuesto que lo mejor sería combinado, lo mejor sería contratar a alguien que sepa y que tenga buena actitud o tú hacerle esa buena actitud, ¿no? Tú hacerle ver que pues, con una buena actitud vas a obtener mejores cosas. Pero sí, efectivamente, la actitud, como ya lo decíamos anteriormente, tiene mucho que ver con esto del gusto. Y tu ejemplo es muy claro. ¿Cuántas personas no iban a ese instituto a hacer un trámite y decían, híjole, es que voy a ir a ver a Alfredo del Mazo, aunque no me resuelva nada, pero lo voy a ir a ver? Y después te das cuenta que prefiero ir a ver al otro, ¿no? Como tú decías,
pero que me resuelvan las cosas y además voy a pasar un momento agradable. A lo mejor mis ojos no, pero mi persona sí, ¿no? Entonces, sí, tiene mucho que ver la parte del gusto. Por eso es que yo les comentaba en estos principios básicos del lenguaje persuasivo, ¿no? Empecemos a hacer que le gustemos a los demás y no que le gustemos física o agradablemente. Y si es posible, sí. También nuestra persona habla mucho de nosotros, ¿no? Si te puedes poner perfumito para cuando estés cerca de la gente, ¿no? Hay gente que pasa y dices, ahí viene el leak, porque sin voltearlo a ver nada más por el aroma que trae, que ya es simple y es agradable, bien bañadito, bien arreglado, decente, que a todo mundo saluda, que a todo mundo trata bien, ¿no? Que no es el clásico jefe que entra como si hubiera pasado nada más un huracán, todos calladitos en ese momento, no saludó a nadie, se encerró y otra vez todos al relajo. No, empecemos a ser ese tipo de personas con las que nos gustaría estar. Yo siempre le digo a la gente cuando un joven, un adolescente, ¿no? Oiga, es que mi hijo, que esto, lo otro, digo, mire señora, yo no sé cómo sea su relación cuando están ahí en la escuela, y yo le digo, mire señora, yo no sé cómo sea su relación con su esposo, pero eduque a su hijo como el esposo que hubiera querido tener, ¿no? O como el esposo que tiene, probablemente, yo no lo sé, pero es así, y lo mismo con las mujeres, ¿no? Oye, mija, vamos a educarla como la esposa que a mí me hubiera gustado tener, o que yo tengo, ¿no? Vamos a educarla trabajadora, vamos a educarla, nada de que, ay, no, usted sus manitas pintaditas y no haga esto, no haga lo otro. Bueno, es parte de hacer que la gente quepa en todos los lugares, ¿no? Aquella persona que decimos, oye, es que esta persona cabe en todos lados cae bien, con todo el mundo se lleva bien. Esa es una persona que es más fácil que nos puede influir. Y véanlo ustedes, si un amigo con el que se llevan muy bien les piden un favor, probablemente el 80% si está en tus manos se lo haces. ¿Por qué? Porque es una persona que te llevas bien con ella. En cambio, si te lo pide alguien que nunca te salude y que nunca te habla, probablemente aunque esté en tus manos le dices, no puedo, no lo tengo, no estoy aquí, ¿no? Y no lo hagas. Entonces, empecemos a trabajar en este otro principio básico del gusto, ¿vale? Vamos déjenme ver. Bueno, yo creo que aquí le vamos a dejar, porque nos quedan solamente 7 minutos, ¿no? Y bueno, el siguiente es otro de los principios básicos, probablemente es uno de los más largos, porque es la reciprocidad, ¿no? El ser recíproco con las personas, y bueno, ya no nos daría tiempo. Quiero agradecerles de verdad profundamente el que me den la oportunidad nuevamente de estar con ustedes. A Iván, gracias por haberme tomado en cuenta. Estoy aquí con mucho gusto. La verdad es que yo les hubiera dado los 4 módulos de Ser por Mí, pero ya tenía algunos compromisos preestablecidos, pero qué bueno que me tomaron en cuenta para este cierre. La verdad es que es un grupo muy lindo, muy participativo, ¿no? Que les gusta mucho trabajar y sobre todo muy receptivo, y del cual yo también he aprendido muchísimo, ¿no? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Voy a hacerles llegar una lectura el día de mañana. Al ratito me escribo con Iván para ver de qué manera se las puedo hacer llegar. Bueno, pues esta lectura lo que tenemos que hacer es, obviamente, hacer una lectura analítica y enviarme un reporte a mi correo. Vamos a tener durante este periodo 3 actividades que son las que nos van a ayudar a formar ya la calificación final del diplomado. Entonces, se las voy a dejar mañana para que la tengan sábado, domingo, lunes, y por ahí del miércoles me puedan mandar el reporte y lo podamos comentar aquí rápido en clase. El reporte es un reporte muy breve, probablemente de una cuartilla, ¿no? En el cual me den su opinión acerca de lo que se expresa en esa lectura y cómo lo pueden aplicar en su ámbito profesional. En eso consistirá. Ya mañana se las haremos llegar. Pues no me queda más que agradecerles, que tengan muy bonita tarde y nos estamos viendo el día de mañana. Prometo ahora sí estar 10 minutos antes de la hora. Que tengan bonito día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye, Gracias, maestro, hasta luego. Adelante, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Bye, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.